Vino chileno con pastel de choclo en Canadá. ¡Salud! 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 No lo he abierto hace 6 meses. Que se sienta un poquito el grano, como quien dice. Y ahora me voy corriendo a ver cómo anda mi pavo porque hace 1 hora que lo tengo abandonado ahí, o sea que no sea que se me queme. Vamos a ver qué salió. Bueno, ok, bien doradito, lindo aspecto. Ahí está el pavo. Ahí está el Bambi. Ahí está la salsita, el gravy, los jugos del pavo. El habanero, el habanero. El habanero que tu mamá dice, no, esto no pica nada, lo probé y si no comes la semilla no pasa nada. ¿También estamos grabando? La estamos grabando, vamos a explicar Ok. de qué se trata el video de hoy. Así que bueno, tenemos una nueva integrante en la cocina. Vamos a ver cuánto nos puede ayudar. Ahí está Aurelia. ¿Qué? ¿Ya se durmió? Se durmió. Ah, Está ok. ñac, Le gustó. Primera vez en este... envoltorio. No sé, sí. Bueno, tenemos un burrito. Burrito. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama el otro? Una enchilada, ¿no? ¿Cómo le dicen? No, burrito, Un burrito. sí. Bueno, entonces, familia, ¿cómo están? Buenos días y... Todo, no empecemos, Todo ¿ok? dorando, todo. Tenemos un día hoy afuera que es uno de esos típicos días ya de otoño, grises, nubes pesadas, viento, un frío, como quien dice, ya estamos cerrando todas las escotillas. Aquí en Alberta y en Canadá en general, cuando llega esta época es como cuando uno va en el mar en un barco y viene tormenta y hay que cerrar todas las escotillas y prepararse. Bueno, nosotros estamos igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo que hace tiempo que yo estoy queriendo hacer, pero hasta hoy no me he animado. Hoy vamos a tratar de romper uno de esos mitos que hay dando vueltas y conseguimos unos pavos a muy buen precio. O sea que compramos un par, uno es muy grande, pero compramos otro más pequeño. Y lo voy a hacer a la parrilla, lo voy a hacer en el chulengo. ¿Cuánto hace que no lo usamos el chulengo? Meses. Lo usamos una vez desde que lo compramos. Y ya este verano no lo usamos. No. No. El chulengo es un vago, hoy lo vamos a poner a trabajar. O sea que lo vamos a hacer con carbón y lo vamos a hacer a la parrilla, digamos, no digo a las brasas porque no va a ser tan, pero bueno, sí. Entonces está eso que mucha gente dice, no, un pavo a la parrilla se puede salir muy seco, se puede quemar, no es tan bueno, mejor hacerlo siempre en el horno. Pero bueno, el chulengo como tiene tapa, lo vamos a hacer que trabaje como medio como horno también. Así que bueno, yo aquí ya lo tengo ya todo preparado desde anoche. La preparación no se las muestro porque ya saben, en otros videos, van a ver otros videos cuando preparamos el pavo que aquí está. Y como eso va a alargar mucho jugo, y la parrilla no tengo cómo agarrarlo, cómo juntarlo, entonces lo voy a hacer en estas 2 fuentes de aluminio, que yo quería que fuesen más grandes, pero no tenemos, vienen unas especiales ya para pavos, para el horno, y entonces podemos poner toda la verdura también junto con el pajarraco, pero en este caso no entra, entonces voy a poner un poco de verdura separado, también en la parrilla, y aquí tenemos cebolla, ajo, apio, morrones, zanahoria, y le puse un poco de agua, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, y ahí lo vamos a dejar. Esto se va a hacer más rápido, o sea que va a salir antes, y después de aquí vamos a hacer la salsa también para el famoso gravy que le dicen acá, es una salsa bien espesa. Sí, cuando saquemos todo el jugo del pavo, que se ha derretido ya la panceta, el tocino, todo lo que le puse, después los mezclamos acá a la licuadora y lo hacemos como ustedes ya saben que lo hacemos. Okay. Y como plato para acompañar vamos a hacer algo, bueno, ahí le tengo que preguntar un poco a Pilar, porque ella es la originaria del país donde se come este plato. Vamos a hacer un pastel de choclo con queso, no con carne, ni tampoco
tipo... Tampoco dulce, tipo postre. Sí, no Ya. tipo pan. Lo vamos a hacer con queso, 2 tipos de queso mozzarella, queso cheddar fuerte y 3 tipos de queso. Y arriba un poco de parmesano para meterlo al horno. Ese sí va a ir al horno. Y tenemos también para hacer una picada por acá. Tenemos un poco de queso. Tenemos todavía estos que no los hemos probado, que son unos especies de salamines finitos. Y sí, esto se va a demorar, yo calculo, alrededor de unas 3 horas. Si logro levantar la temperatura suficientemente adentro del chulengo para que esto se cocine, porque tiene que tener más o menos unos 225 grados centígrados. Okay. ¿Sí? Y son cerca de 370 Fahrenheit. ¿Sí? Yeah, ¿Qué más? Eso es, creo que manos a la obra. ¿Hay vino o no tenemos nada? Hay vino, vamos a encontrar una botellita de vino. Ya vemos qué elegimos. Ustedes ya saben, yo sin combustible no camino. Al pavo lo inyectamos con manteca, a mí me inyectan con Malbec. Ok, bien, vamos. Ok, entonces tenemos a la bebé aquí bien escondida, bien abrigada. Y vamos a ir a buscar leña. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Yo ni siquiera sé. Aquí está el chulengo. No lo he abierto hace 6 meses, o sea que no sabemos si puede haber algún bicho acá A adentro. ver, ¿qué animal está viviendo ahí adentro? ¿Un corpse? Nada, Nada. nada. Está bien. Ok. Bueno, el chulengo hay que limpiarlo un poco. Ya. Vamos a ir a buscar un poco de Drink. herramientas aquí atrás a la casucha. La casucha. Y empezamos a prender los fuegos. ¿Ah? Vamos. Vamos a ver, necesito pinzas. A ver si las encuentro. A ver, Togo. Andá adelante vos que... Por si hay un oso. Ya. No sabemos si los osos ya están invernando o todavía no, porque recién es otoño, hace frío, ya ha nevado, pero también hemos tenido días de, no calorcito, pero buen clima. Está bien para noviembre, ¿sí? Sí. Ya, wow. Está bien. Yo siempre tengo miedo cuando vengo por acá de que no haya algún puma o algo así, ¿ah? Que Porque, se haya metido ahí. claro, acá tenemos doble techo y arriba está especial, pero especial para hacerse como una madriguera y esconderse. Entonces cada vez que vengo le pego unos golpes a ver si salta algún bicharraco de acá, pero parece que no. Voy a abrir aquí un rato a ver si encuentro las herramientas. I need the- Esto necesito un par de estos para prender los carbones. Acá está mi desastre, familia, todo tirado, dado vuelta. Necesito organizar mis herramientas. Al menos ya no hay más ratas, las casé a todas. Así que bueno, tenemos todo tipo de artículos dando vuelta y sí, tengo que hacer algún tipo de esos estantes donde uno puede poniendo las pinzas, los martillos. De poco a poco voy comprando herramientas también, porque acá en el campo sin las herramientas no se hace nada. Oh, y otro carbón, ¿sí? Sí, vamos a usar esto, Un poco. este Y... ok, vamos. Tuvimos que hacer un poco de cirugía al chulengo porque me di cuenta que tenemos este coso aquí arriba para poner el pan y las cosas que uno quiere mantener caliente, y cuando uno cierra la puerta esto como que baja y no me va a entrar el pavo porque el pavo es bastante alto. Entonces lo eliminamos y al mismo tiempo tuvimos que apretar todos los tornillos de las patas porque se habían aflojado. No sé cómo, pero se aflojaron. Así que bueno, vamos a prender los carbones. Oh, wow. Ok. Yeah. Oh, are those the Dutch fire starters? Ya. A simple one, huh?
Entonces, los carbones ya están encendidos en el chulengo, así que ahora vamos a comer una pequeña picadita porque este almuerzo va a demorar, requiere su tiempo. ¿Qué horas son? 11. 11. Y ayer nos cambiaron la hora, así que Ya. estamos medio... ¿no? Sí. Confundidos. Tengo hambre. Ya, yo Sí, también. yo no desayuné. Entonces, vamos a hacer la picadita con el pan casero que le compramos a un vecino aquí abajo. De masa madre. Masa madre, sí. Es Muy sourdough. bien. Sí. Sourdough Muy rico. o masa amarga, ¿no? Ya. Tenemos el salame, queso Gouda, queso cheddar fuerte, los pepinillos que compramos también de alguien que los hace aquí en el pueblo, son caseros, unas papas fritas, y como hoy vamos a comer el pastel de choclo, que también se come en Chile, ¿ok? Vamos a tomar un vino chileno entonces. Chileno, vamos. Tenemos un Carmen Gran Reserva 2022 Carmener. ¿ok? Ulala. Ulala. Esta varietal me encanta a mí. Sí. ¿Qué querés que te diga? Es distinto de Chile, ¿sí? Sí. Sí. O sea que, bueno, vino chileno con pastel de choclo en Canadá. ¿Qué les puedo decir? ¿Ah? ¿Vas a probar vino o no? Hoy sí, ya. Ya. ¿Cuánto hace que no tomas vino? Casi un año. Miren, Desde enero, desde enero. hubo un par de comentarios en los videos cuando hicimos los asados en Argentina, cuando estábamos, y decían, ¿cómo es posible que no la vemos a Audrey tomar vino? ¿No será que está embarazada? Bueno. Ese le pegó en el clavo, páfate. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo sí que estaba el comentario de por qué Audrey no toma más vino. Ya. Está siempre tomando agua. Hubieron unos cuantos, pero la mayoría no se dio cuenta. Sí. Vamos probando esto. Para mí menos. El último vasito, un chiquitín nomás. Lindo colores. Perfecto, Ahí. perfecto. Para saborear nomás. Alright, salud. Bueno, salud. 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 El primer vinito en un año, Audrey. Está rico. Sí. ¿Te acordabas más o menos de cómo tenía el gusto? Más o menos. Hace un año que no toma alcohol, o sea No, está bien rico. que... Buen vino. Wow. Sí, aquí Súper también Aurelia está hecha un burrito. Así que bueno, familia, vamos a masticar un poquito porque no hemos desayunado. Y entonces, mientras tanto, los carbones están agarrando. Le está costando porque puse el carbón que estaba en el ¿cómo se llama? En el galpón. Casilla esa. Y hace ya como más de un año, o sea que debe tener humedad o algo porque le está costando agarrar fuego y caloría. Si no agarra, le pongo el carbón nuevo, pero vamos a esperar un ratito. Así que, a ver, este salamito, ¿de dónde es esto? Esto del carnicero. No, el carnicero Ya. lo hace. Ya. Sí. Es dulce y Dulce picante. y picante. Es una buena combinación. Ya. Estos están muy buenos, los pepinillos. Sí. Los pepinillos los hacen los uteritas. La hermandad de los uteritas. Son como menonitas, algo parecido. Ahí le compramos un tremendo pavo también. Ese lo vamos a hacer para Navidad. Ya. Eso es sí. para un grupo familiar más grande. Es una bestia que está, pero si no hay 10 personas, por lo menos demasiado. Así que sí, muy rico. muy Y bueno, rico. nos vemos en un ratito. Togush, el pajarraco está aquí. Togush. Tugush. Oh, sí, señor. Mira, Wow. ¿eh? Perfecto. Ahí está. El ave voladora ya está ahí adentro. Estábamos en 150 grados centígrados. Por supuesto, ahora como abrí, bajó, pero ya está subiendo de nuevo. Y creo que le vamos a lograr una muy buena temperatura. 2 horas y media a 3 horas. Pero calcularía que tal vez 2 horitas y medias. No es un pavo brutalmente grande también. Creo que tiene algo de 6,5 kilos. Tendría que estar hecho para ese entonces, pero bueno, después tengo que venir y mirarlo cada rato y ver si lo tengo que dar vuelta, porque se cocina más de un lado que del otro, a pesar de que le puse iguales cantidad de carbón en ambos lados. Ustedes vieron, en el centro donde está el pavo no hay calor de abajo.
es calor indirecto, o sea que se tiene que formar como una especie de un horno y ahí adentro se tiene que cocinar. Estamos casi en 150, o sea que esperaría que va a subir un poco más. Así que bueno, lo dejamos ahí, familia, y después venimos a ver. No queda otra solución. Ok, ahora estamos empezando con el pastel de choclo. Exactamente. Otro plato para Eso acompañar el pavo. va a acompañar el pavo que tenemos aquí. Una cebolla picada en pedazos pequeñitos, un pimiento, un poco de ajo. Y tenemos lo que me sobró de la panceta. ¿Ven? Aquí lo pueden ver. Sí. La panceta que sobró para del tema del pavo. Entonces la puse acá también. Lo vamos a hacer hervir esto un poco. El pastel de choclo no lleva panceta o bacon o tocino. Pero a mí me habían quedado 3 lonjas y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Si lo pongo a congelar, después ya no tiene el mismo sabor. Entonces dije, ¡gabum! Y se las zampé ahí adentro. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa y qué sabor le da. También ya tengo el choclo desgranado aquí. Ok. Tenemos la licuadora. Necesito una taza de leche. Voy a usar 4 huevos. Generalmente se usan 3, pero estos son muy pequeñitos. Queso parmesano. Queso cheddar fuerte. Y por supuesto mozzarella. Aquí tenemos unos ajos, tenemos un poco de Sazón peruano. sí, palillo amarillo. Ahí también le puse 2 pequeños habaneros picantes ahí adentro. Así que bueno, estoy esperando para empezar a licuar el maíz y ya lo llevo más o menos como se hace este plato. Necesito un molde donde ponerlo después. Un Pirex. Sí. Vamos a buscar eso. En la licuadora, en el vaso de la licuadora no va a entrar todo. Y no tengo ganas de empezar a buscar el procesador de comida. O sea que vamos a hacer en 2 tandas. Esa es la solución. Supuestamente es una taza de leche, pero como yo hago en 2 tandas, le metemos mitad y mitad. Media taza de leche. Y acá le voy a poner, le meto 3. ¿Ok? Esto lo vamos a licuar. Tiene que quedar licuado, pero tiene que quedar licuado que se sienta un poquito el grano, como quien dice. Generalmente a la receta se le pone también azúcar. Pero ¿qué pasa? Este maíz que compramos nosotros aquí es muy dulce. O sea que yo lo voy a hacer sin azúcar porque me parece que va a ser suficiente y no va a hacer falta agregarle. Entonces, sí, el tema de la sal y todo eso, después cuando lo estemos cocinando, vamos probando y le agregamos porque no nos queremos pasar. Así que bueno, vamos a licuar esto rústico y después volvemos a hacer lo mismo y continuamos con el proceso. Entonces ya está todo licuado, todo lo que teníamos que incorporar ya está todo aquí adentro. Le acabo de poner un poco de ají amarillo, o de condimento peruano. Si quiere usted le puede poner mucho más salsa de ají amarillo, le puede incorporar. Nosotros no tenemos, ese es el problema, que acá no estamos con todos los condimentos disponibles en el acto. Entonces ahora lo que hay que hacer es cocinarlo hasta que se evapora todo este agua que uno ve, todo este líquido, y queda como una especie como un puré de papa, así esa consistencia. Ahí lo tenemos que lograr que llegue. Y una vez que lo tenemos a ese nivel, entonces lo vamos a poner en un molde, lo vamos a poner en un Pirex. Ahí le vamos a ir agregando los quesos que va a llevar. Y sí, el resto es nada más que después cocinarlo en el horno. Y ahora me voy corriendo a ver cómo anda mi pavo, porque hace 1 hora que lo tengo abandonado ahí, o sea que no sea que se me queme. Ahí lo tienen. Ahora va a ir al horno más o menos alrededor de 1 horita
a 200 grados centígrados y se va a derretir esto que le puse arriba, pedacitos de mantequilla, el queso parmesano y bueno, esto se va a derretir todo, el queso le va a dar una costrita como bien doradita por arriba. Vamos a esperar un poquito por el pavo, lo metemos al horno y ya ven el resultado final. Hay otras formas de hacer esto, me imagino que en cada país tienen un estilo diferente, inclusive que supuestamente como lo hacen en Perú, pero hay cosas que yo no tengo y le he agregado otras cosas como los morrones, los peppers, los pimientos, supuestamente no, la panceta, el tocino tampoco, pero bueno, esta es una variedad más o menos de estilo Daniel, como quien dice. A mí siempre me gusta tirar una cosa un poquito distinta y a ver cómo sale, ¿no? Yo pensaría que va a salir bien. Así que bueno, lo ven cuando sale del horno, ¿ok? Ok, llegó el momento de sacar el pastel de choclo del horno. Vamos a ver qué salió. Bueno, Ok, bien doradito, lindo aspecto. Con eso vamos a acompañar el pavo, que también se supone que ya tendría que estar al mismo tiempo. Sí, entonces esto ya está, lo vamos a dejar ahí un ratito. Vamos a comer aquí abajo nomás. Sí. Porque para subir todo allá y somos 4 personas nomás, no hay gran reunión hoy. Vamos aquí en la mesa de batalla. Looks amazing. Come look at it. Toguchi, a ver, alita para Toguchi. Oh, ya te sentaste muy bien. Alita de pavo. La, la, la. Oh, yum, yum, yum. Crocante. ¿Cómo está Un ese caramelo, Bambi? se lo come todo. A ver, Bambi. Qué rico. Una punta de lado. Bambi, mira, ahí está el pavo. Ahí está el Bambi. ¿Te toca otro? Ok. Delicious. La salsita, el gravy, los jugos del pavo combinados con la panceta. Esto va a estar. Y mira quién está acá al lado. Por supuesto, el Bambi. ¿Para qué abrir la boca? Me mira, así me mira. Con la boca abierta como diciendo, dale, tira un pedazo. A ver si le cae un pedazo de panceta o de pavo en la boca, por casualidad. Mira, ahí está la panceta, ¿ves? Cuando pongo la panceta abajo de la piel, ahí está, fíjate. Y eso es lo que le da el sabor. Tremendo sabor. A ver. ¿Qué tal? Tiene otro sabor que cuando se hace en el horno. Como que ahumado. Más, sí, tiene otro gusto, más ahumadito, más a barbecue asado, ¿no? Y bueno, y acá está el pastel del choclo. También. Vamos a ver cómo salió esto. Ojalá que esté un poquito picante, ¿no? A mí me gusta picante. Se le siente bien el quesito parmesano. Tiene un gustito a queso bien sabroso y
El habanero, el habanero. El habanero, que tu mamá dice, no, esto no pica nada, lo probé y si no comes la semilla no pasa nada. Pero ahí está el habanero. Papi, yo ya te di las alitas. ¿Ah? Un pastel de choclo está muy picante para ti, No te puedo dar. Toguchi. Ok. Faltó, a ver. Ah, el vinoli, el carmenere. Vamos a ver esto. Este es chileno, ¿eh? Ojo, porque son muy buenos vinos los chilenos, ¿eh? Siempre lo digo. El carmener para mí, no sé, ¿eh? Le juego a la par con el Malbec, pero me gusta mucho esta varietal. Que esta es la uva que descubrieron después de muchos años, que se había perdido, creo, ¿no? Ah, ok. Y descubrieron en Chile que se habían salvado unas cepas y de ahí empezaron la reproducción. Pero muy, muy buen vino. Samuel, ¿vino? Oh, gracias. Perfecto. Rodri, ¿vas a tomar vino? Ah, no, yo voy a tomar agua. Agua, así Lo tengo no. que hidratar, lo tengo que producir leche así. Ok, como, este no le he pasado pollo. Ah, pavo, ok, vamos. Pavo con panceta. Ya. Wow, riquísimo. Ya, especial para un día frío como hoy, que parece que va a empezar a nevar, así que yo también me voy a servir ahora. So good. Entonces, Entonces, para todos aquellos que piensan que un pavo entero, ojo, porque yo lo hice entero, no lo abrí así despanzurrado. Para todos aquellos que piensan que un pavo no se puede cocinar en una parrilla, ahí está prueba de que se puede hacer y se puede hacer muy bien, igualito que en un horno. Lo único que, por supuesto, si lo quiere hacer en una parrilla abierta, que no tiene tapa, ahí se va a complicar mucho. Pero, tal vez, si uno le puede poner uno de esos cobertores encima, que son como esas bandejas de papel platina, cubriéndolo y hacerle algún tipo como de hornito, también pienso que se podría llegar, no seas bravo conmigo, che, no te voy a dar nada, que se podría hacer. Pero bueno, en este caso se hizo, está exquisito, salió súper jugoso, que yo pensé que tal vez se me iba a secar un poco. La temperatura la mantuve alrededor de los no lo pude hacer subir más que 180 grados centígrados al chulengo. Por más que le metí carbón, esa es la temperatura que se mantuvo y estuvo unas 3 horas y media más o menos, habrá sido, unas 3 horas y media, y llegó a la temperatura en la pechuga, llegó a la temperatura justa de 170 grados Fahrenheit, que es lo que recomiendan para el pavo. O sea que sí, ahí está, familia, otro éxito. ok. Bueno, buen provecho. A comer. Buen provecho, Toguchi. Oh,